Llega un nuevo episodio de Fuerte al Medio. Hoy no podrán salir claramente de la agenda que tiene que ver con las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Agus, hola, Santi, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, hola. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andan? Yo también almorcé y necesito coincidir muchas veces con Agustín hoy, así que vamos a empezar así. Buenas tardes, como dijo Agustín. Yo no almorcé todavía, pero bueno, creo que es un poco el día también el que lleva a decir buenas tardes, y hay que resaltar que ambos dos votamos en provincia, pero nos vamos a meter con el tema de agenda, que son las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, que sepan que yo cambié el domicilio, ya no tengo domicilio en provincia, así que están contando con una de las personas que votó en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, Bueno, para que no quede tan rengo. Nosotros con Agustín vamos a hacer porteño planning, ¿no? Perfecto. Porque, sin ser porteños, vamos a hablar de las elecciones, un contenido local para este segmento de FM La Tribu. Que también nos viene. Es que yo además pensé que íbamos a discutir con Agustín sobre un punto, pero después me acordé qué día es hoy, cómo termina el día. Empecé a matizar mis posiciones para terminar coincidiendo. No hablemos ni digamos cómo va a terminar el día. Pasemos directamente al tema de la columna, que es estrictamente político. Nos vamos a saltar la sección deportiva de Fuerte al Medio en el día de hoy, y hablaremos directamente entonces del capítulo mediático de las elecciones, ¿no? ¿Qué podemos decir en relación a las elecciones legislativas locales, ¿no? Porque decir legislativas queda corto, porque son legislativas y locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lo cual se discutió bastante, digamos, hay algunas cosas muy interesantes para mencionar y para decir. Sí, exactamente. La propuesta radica en analizar desde la perspectiva comunicacional, que tiene a los medios en el centro, pero no solamente se integra por los medios, un domingo electoral de tantos que tendrá este año. No es el primero, no fue el primero de hecho, y será seguido por algunos pronto, incluso en la propia Ciudad de Buenos Aires habrá de nuevo domingos electorales. La Libertad Avanza ganó las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, implicó un batacazo político porque derrotó al PRO, que tuvo su peor elección en 20 años, y no ganó comuna alguna, por ejemplo, de acuerdo a cómo uno ve el mapa, y sorprendió en relación, entre otras cosas, a las encuestas, aunque había algunas encuestas de algunas encuestadoras varias, más de las que uno creía recordar, que daban a Adorni por encima de sus competidores. La mayoría pronosticaba a Santoro en primer lugar, con un porcentaje de votos similar al que obtuvo, pero nosotros no vamos a hablar de eso, sino que vamos a proponer pensar algunos puntos en relación con los medios de comunicación y con la cuestión que está por fuera de los medios tradicionales. Por lo menos 3 puntos vamos a proponer analizar. La representación en los medios tradicionales sería el primero, un punto de partida. El video con inteligencia artificial que difundió una noticia falsa, que claramente no tiene que ver necesariamente con los que los medios hacen con la elección, pero tiene que ver con la columna. Y un tercer punto donde quizá encontremos algunos matices que podríamos definir como el impacto de los streams, pero lo podemos hacer en ese orden de aparición. El primero sería ¿no? ¿Qué hicieron los medios tradicionales con la elección legislativa local? ¿Fue que dijiste, Agus? Elección legislativa. Sí, exactamente. Doble adjetivo, doble apellido, doble adjetivo. Ahí está. Bueno, una primera impresión que tengo para compartir con ustedes, no es necesariamente un saber, es que fue un tema muy relevante para la agenda de los medios nacionales o autopercibidos nacionales, que nosotros sabemos son medios que en su mayoría operan desde la Ciudad de Buenos Aires, son mediocéntricos, son porteñocéntricos, y si bien, por ejemplo, casi ninguno, yo creo recordar al pasar Crónica TV, fue el único de la oferta de TV Paga que incluyó el debate organizado por el Canal de la Ciudad en su programación cuando sucedió hace 2 o 3 semanas, lo cierto es que fue un tema muy relevante para la agenda de los medios tradicionales. Hubo cobertura de todos los canales de TV Paga, de noticias específicamente. Argentina tiene una oferta muy robusta de señales de TV Paga, de noticias específicamente. Algunos canales de televisión abierta hicieron una programación especial desde la media tarde
y en sus segmentos de los horarios donde se iba a difundir los resultados. Claramente fue la tapa de los diarios, con una editorialización específica a partir de la lectura de los resultados. Hubo transmisiones especiales de las radios, y como decía, primera cuestión, son porteños y porteñocéntricos, era una elección legislativa local, había ahí un vínculo de doble entrada para que así lo hicieran. Sumo un asterisco chiquititísimo. No hubo cesión de espacio de publicidad electoral o propaganda electoral en los medios tradicionales esta vez. Sí, ese es un gran dato para analizar la presencia de candidatos en medios tradicionales, porque es justamente un mecanismo para regular, ordenar y democratizar el acceso de los candidatos a los medios tradicionales, que en esta elección legislativa local no funcionó, y entonces la atención de los medios tradicionales se concentró, diría yo, hasta lógicamente, en los principales candidatos de las principales fuerzas políticas. Un asterisco que yo haría es que está bien llamarlos nacionales a los medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por lo menos a las cabeceras o a los principales medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque lo son. Mejor dicho, porque tienen alcance nacional, porque las señales de cable se ven en todo el país donde hay televisión paga, es decir, la televisión paga lleva esas señales porteñas a todo el país, por lo tanto tienen un alcance nacional, lo mismo que las emisoras de radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen repetidoras y retransmisiones en diversos puntos del país, por lo tanto son nacionales en alcance, no son nacionales ni en agenda, ni en cobertura, ni en tratamiento, donde sí son porteños céntricos. Y luego, me parece que esta sobreinversión en la cobertura de las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habla del valor que tiene para los medios tradicionales el acto electoral como insumo informativo para la generación de contenido, ¿no? Digamos, así como por un lado están las marchas y los enfrentamientos en la calle, por otro lado están los fenómenos meteorológicos y están los deportes en vivo, bueno, también están los actos electorales que encienden, ¿no? A los medios tradicionales todavía, y esto es un poquito de lo que se vivió, sobre todo ayer a la noche, cuando la tensión por los resultados, ahí entre las 6, las 7 y las 8 de la tarde, se llevó buena parte del encendido, y sobre todas las cosas aumentó un poco el encendido tradicional de la televisión en ese horario, que compite principalmente con plataformas de streaming. Claro, pensemos que estamos hablando de un acontecimiento de resultado incierto y necesariamente de consumo sincrónico, ¿no? O sea, a determinada hora, de acuerdo a lo que establece la justicia, se adelantó ayer. La ley establecía que fueran las 21 horas, después hubo un permiso para difundir desde las 19, y entonces eso tuvo cierta atracción. Tenemos algunos números, por ejemplo, la televisión pública que está, algún día hablaremos de la televisión pública en el mileísmo, no lo hemos hecho todavía, arañó el 0 punto de rating, tiene menos rating que inflación el gobierno de Milei, si me permiten la humorada. Bueno, no salió bien, no logré hacer reír más que a media, ahí está, ahí se me rieron. A las 7 de la tarde tenía 0,2 puntos de rating, mientras que el 9, que es uno de los canales de televisión abierta de la ciudad que cambió su programación e incluyó programación específica de las elecciones, superaba el punto de rating, y llegó a casi duplicarlo, a pesar de que fueron números bastante bajos, a las 8 menos cuarto. América TV también tuvo su punto más alto de rating, que era poco, 1,3 a la hora de la difusión de los resultados. El 13 casi arañó los 5 puntos, eso es bastante significativo, y a eso se refiere Agustín con lo de encendió, ¿no? Llamó la atención de las audiencias. Pensemos que conviven con la oferta de las señales de noticia, Crónica, que estuvo casi en el punto, un poquito menos, un poquito más abajo, los 2 puntos que hacía América 24, o sea, la señal de noticias del Grupo América, y TN, que superó holgadamente los 3,5 puntos. Estamos hablando de una captura de audiencia relevante. A eso habría que agregarle los 2,5 puntos que hacía C5N y La Nación Más, por ejemplo. Estamos hablando de una audiencia significativa, aunque en la franja horaria de la tarde del domingo
en canales de televisión abierta fue liderada por el único que no incluyó programación de noticias, que incluyó películas, que fue Telefe. Abrimos las lecturas y las vinculaciones que les parezcan posibles a partir de ese dato. Casi que te anticipaba la participación, te diría, ¿no? Bueno, pero es bastante elocuente de una actividad económica que se dedica a trabajar con la audiencia y a tratar de interpretar la demanda de las audiencias, que ante una elección donde el 50% del electorado no asiste a la sala de votación, el canal de televisión abierta generalista más visto decía, si ni siquiera les interesa ir a votar, ¿para qué les voy a hablar en el último momento de la semana de descanso de estas cuestiones? Y recordemos que Telefe es un canal que habitualmente en jornadas electorales establece programaciones o programas especiales para la cobertura, pero en esta ocasión decidió no hacerlo. Sí, y sin meternos todavía en el punto que supuesta discusión que tiene que ver con el impacto del stream, lo que podríamos agregar también, pensando en la oferta y la representación, que los canales de stream, que no son los más importantes, sino los que están interesados en la política, por supuesto que se vincularon con la temática. Neuramedia, que tuvo algo así como 12.200 visualizaciones cerca de las 7 de la tarde, es el canal de Alejandro Fantino. También Carajo, que estaba superando ese monto, estaba un poco más arriba de los 11.000 visualizaciones. Urbana Play, que en realidad es una radio tradicional, pero también transmite por YouTube, tuvo números interesantes con su programación específica. Es una radio FM de la Ciudad de Buenos Aires, sí que bastante hablada. No le vamos a contar a Agus de qué hablamos cuando hablamos de radio, pero es una emisora de FM muy hablada, aunque tiene presencia musical, con programas informativos. Había mudado la primera mañana a la tarde del domingo para hacer el análisis y le fue bastante bien. Y lo mismo Blender, que arrancó un poco más tarde y estuvo casi pisando las 10.000 visitas. Pero bueno, quiere decir que aquellos que están interesados en estos temas todo el tiempo generaron producción específica y algunos números que son más o menos robustos. No sé, Agus, ¿qué te parece específicamente? Sí, a ver, efectivamente el resultado electoral es una materia prima de generación de contenidos que sigue captando atención y sigue captando audiencia, y eso es independiente de los soportes o de los formatos de la producción de contenido. Yo, aprovechando que hablamos de los canales de streaming, pasaría a nuestro tercer mojón en esta columna. A discutir, a ver, discutamos, por favor. No, creo que no vamos a discutir. Pero que tiene que ver con el impacto, la gestión de los canales de streaming en la instalación, consolidación y resultados electorales de algunos candidatos, que rápidamente ayer se realizaron algunas lecturas, como diciendo, bueno, los candidatos del streaming no tuvieron buenos resultados, mencionando principalmente a Levi, a Kim, a Val Medina y Caruso Lombardi, por mencionar algunos de los que estaban así catalogados. Y la realidad, me parece a mí, es que el streaming como fenómeno es un poco más amplio que Blender y Gelatina, y así como tenemos en Telefe, al canal de televisión abierta más visto del país, que no programa contenidos electorales ni programación especial, también estuvieron apagadas las pantallas de Luzu y de Olga en el streaming, y diariamente evitan temas electorales. Blender y Gelatina son muy intensos políticamente, pero son un poco más chicos en audiencia. Cuando hablo de un poco más chicos en audiencia, estoy diciendo que el programa más visto de Gelatina, que es Industria Nacional, con Pedro Rosenblatt, tiene un promedio de 15.000 personas viéndolo en vivo, y el programa de Rebord, que es lo más visto en Blender, tiene un promedio de 22-25.000 personas vistas en vivo, que en nada se comparan a lo que hace Miguel Granados y Nicolás Occhiato en sus canales, y que entonces me parece que una primera lectura en relación al impacto del streaming tiene que ir por ahí, ¿no? Digamos, a analizar la oferta total del streaming y cómo interpreta a la generación joven en ese sentido. Ahí, Agus,
un acuerdo y una pregunta. Sí, subrayo tu idea que no había sido muy marcada, me parece, que es la de que los canales principales, los que dominan en audiencia, no se dedican a la política cotidianamente y tampoco lo hicieron ayer. Y agregaría que, sin embargo, sí está en sus accionares la de hacer producciones especiales, incluso vinculadas a temáticas coyunturales. Cuando juega River Boca hay una transmisión especial, un River Boca Day en Olga. El domingo a la mañana corrió Colapinto y Olga tuvo una transmisión especial de Colapinto. Iba a decir eso, exactamente, se subieron, porque voy a decir, bueno, tiene un contenido deportivo semanal, pero sobre Fórmula 1 nunca hablan, y sin embargo hicieron una transmisión especial el día de la elección, desde la ciudad en la que se elegían representantes para hablar de la Fórmula 1. Es cierto que uno podría decir, bueno, Colapinto tiene que ver a lo mejor con ese público joven, con la masividad del consumo o con el crecimiento que hay del público joven consumiendo vía plataformas todo lo que pasa alrededor de la Fórmula 1, el fenómeno Colapinto. Se conocieron datos de usos de Internet de Argentina la semana pasada y se hablaba del fenómeno Colapinto entre los buscadores. Pero eso explica qué hace Olga con su programación, no qué hace Olga con la política. Pero marcaba esto para decir, miren que abren transmisiones especiales por cuestiones coyunturales /deportivas, no la hicieron con la política. Y la pregunta es, creo que no tiene respuesta en términos cuantitativos y de investigaciones, pero hay una pregunta para hacerse, me parece, de aquí en adelante, que es ¿cuán porteños son estos fenómenos? ¿O cuánto se consumen en Buenos Aires versus el resto del país respecto al interés que puede haber, más allá de los que están involucrados en la elección? No sé si logro explicar mi pregunta, que es, ¿las audiencias de las provincias también miran Blender y Gelatina o son muy porteños? Bueno, no sé si miran Blender y Gelatina, pero sí sé que miran Luzu y Olga. Tienen audiencias muy nacionales, incluso también internacionales. Digamos, en Uruguay se escucha Luzu y Olga, y hay ahí también una parte de esta explicación, ¿no? De por qué, sobre todo Olga, que tiene un perfil de audiencia un poquito más adulto que el de Luzu, en 2023, con las elecciones presidenciales, hizo varias, o sea, ante cada cita electoral hizo una transmisión especial, pero en esta oportunidad no. Puede haber ahí un rasgo de federalismo en la composición de esa audiencia que explique esta decisión de no cubrir estas elecciones. Pero después creo que también es interesante discutir si la cobertura de algunos canales, sobre todo de Blender y Gelatina, con algunos candidatos, tuvo un efecto en la elección y en la votación. Y yo ahí soy de los que piensan que sí tuvo un efecto, y que el efecto es el buscado, que es el de mover algunos numeritos. Nadie esperaba que Kim ganara la elección, ni que Levy le moviera, o que Abal Medina le moviera la estantería a Santoro adentro de la interna peronista, pero sí, digamos, tuvieron un poder de fuego suficiente para dejar a Santoro en un cómodo segundo puesto, ¿no? Y dejar ese tratamiento de derrota en el peronismo, cuando el peronismo hace una elección estándar y un poquito más arriba en materia de elecciones legislativas en la ciudad. Sí, que en términos institucionales se puede medir como con ganancia, porque toma 2 lugares en la legislatura más de los que renovaba, ¿no? O sea, esto lo que muestra también es que hay muchas formas de medir. Por un lado las elecciones y por otro lado lo que hacen los medios con las elecciones. Sí, y la particularidad de las legislativas, o sea, porque la mayoría hoy, locales, además, claro, en la legislatura la mayoría hoy la va a tener la va a tener Santoro, básicamente. Va a ser la primera minoría, claro. Y esto es significativo en términos institucionales, que eso sí queda recontra lejos de lo que le importa a la mayoría de la audiencia, que miró Telefe ayer a la tarde o no fue a votar. O sea, que el hecho de cuánto va a poder negociar Olmos con el gobierno de Macri a partir de tener 20 de los 60 legisladores es algo de la rosca política institucional que queda por fuera. Yo ahí, pero digo, eso resultaba de esa buena performance que marcaba Agustín, puede plantearse el peronismo. Yo tengo un matiz con esta lectura, o sea, un matiz es algo que propongo en términos complementarios, no que discuta lo que planteaba Agustín,
que es que lo que yo encuentro en parte es una sobrerepresentación de algunas figuras en alguno de los contenidos políticos de las plataformas, que también está en la tele. O sea, Moreno estuvo varias veces por día en C5N, digamos, en algún momento era panelista de un programa. Con lo cual, de nuevo, quizá ahí es que no es el dispositivo ni el medio, sino son las estrategias políticas y discursivas. A su vez, también matizaría la idea de que no es una idea de Agustín en particular, de que Caruso Lombardi es un producto de las redes. Digo, el ñato es columnista de TN, deportivo, sí que deportivo, pero es una figura de los medios antes y del fútbol antes que de la política. Quiero decir, a mí yo encuentro la candidatura de Lombardi más parecida a la candidatura de Palito Ortega con distintos resultados. Oye, ¿no? y además dirigió a dos equipos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, o más, pero digo, dirigió a San Lorenzo y a Racing, que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y digamos, club que ha aportado incluso... Vamos a celebrarle el chiste, porque está en un día importante. Pensé que ni siquiera iba a decir dos grandes, pero pensaban que candidatos que han aportado, clubes de la Ciudad de Buenos Aires, que además tienen vinculación con el poder político local, ¿no? El presidente de San Lorenzo fue candidato a jefe de gobierno. Y yo sumo otro asterisco a hacerle a esta discusión sobre el poder de los canales de streaming. El tercer candidato en la lista de Santoro era Federico Mochi, que tiene un programa donde habla de política en Gelatina y es el mejor amigo de Rebord. Y ha aparecido en el programa de Rebord en muchas ocasiones. Sí. Habría que ver también qué proyectos políticos se impulsan detrás de los canales de streaming y, por ejemplo, analizar el peso del peronismo porteño en los canales de streaming y analizar cómo se conformaron las listas y el tratamiento de la lista que salió segunda en esos canales de streaming, también para hacer el análisis completo, porque si nos quedamos con Kim o nos quedamos con Abal Medina, nos vamos a quedar un poco rencos en ese sentido. Sí, y para evitar la renguera y sin intentar cerrar el tema, pero que nos queden algunos minutos de la última cuestión, que es la de la noticia falsa con inteligencia artificial, sí diría además, y con el intento de ser diverso, ¿no? Que hay una elección que en términos políticos es mucho peor que la anterior de la izquierda, que obtuvo la mitad de los votos que había obtenido en la misma elección en la oportunidad anterior, que si bien logra algunas bancas, pierde parte de la que tenía. Estamos hablando de, para números redondos, del 7% al 3 y pico pasó. A pesar de que es ese sector, uno que se ha dado una estrategia comunicacional sostenida a largo plazo y que incluye presencia propia en medios tradicionales, ¿no? O sea, desde la izquierda radio, desde el canal en YouTube, con producción específica y propia, hasta un programa que yo celebro y escuche, que soy oyente fiel, además, en Radio Con Voz. Quiero decir, y sin embargo, evidentemente no se juega todo en el proyecto comunicacional y los fenómenos son un poco más complejos, pero también había que decir esto de no mirar ahí... También hay que... por más que sea nuestro tema de expertise, hay que reducir la relevancia de los medios y de la cuestión simbólica al momento de los votos, porque nos venimos chocándonos todo el tiempo contra la pared, y analizar las cuestiones materiales también al momento de realizar las elecciones, porque en términos comunicacionales también podríamos decir que Adorni es la principal espada comunicacional del gobierno, y en uno de los principales distritos del país gana una elección de manera sorpresiva, pero eso no tiene que ver, y yo no lo explicaría con la relevancia de la tele, con la relevancia de el dispositivo conferencia de prensa, sino con la performance de gobierno hasta este momento y la visibilidad, sí, de uno de sus protagonistas en este sentido. Conocimiento y visibilidad no equivalen a votos necesariamente, no todo el tiempo, tal vez nunca. Pero eso es algo que retomaremos, tenemos muchas elecciones por delante seguramente para analizar. Pero podemos terminar la columna, si les parece, con algunas ideas sobre la tercera. ¿Ustedes creen que en 3 minutos lo podemos resolver? Por lo menos digámoslo al pasar, Agus. El sábado se conoció un video diseñado con inteligencia artificial en el que Mauricio Macri anunciaba que daba de baja a los Penato y mandaba a votar a Adorni. Es la primera vez de algo que se viene para quedar, es lo primero que tengo para decir, que es
este tipo de juego sucio, que es histórico, ahora apropiándose de la tecnología. Sí, yo te diría que en ese sentido relativizaría el impacto y también abandonaría esa postura bastante paternalista de decir ahora el votante por ese video. El video era bueno, pero no era creíble. Los medios no lo levantaron, es decir, que no llegó a construirse como una fake news, fue un contenido fake. Y me parece que tenía que ver con una cuestión de gestionar la agenda de la primera mañana de la elección, que se hablara de Adorni, y de Milei la mañana de la elección, antes de tener un impacto real en el resultado o en la decisión del voto. En ese, por último, sí está claro que hay un perfeccionamiento de estas herramientas que ahora, como muestra de algo, se hizo en horas anteriores al electorado, pero que en próximas campañas lo vamos a ver mucho más presente en todo sentido y en todo ámbito. Sí, que tampoco empezó en Argentina, lo hubo en Brasil, hubo en Estados Unidos. No son los medios tradicionales los que los vehiculizan, plataformas, redes, WhatsApp, y la verosimilitud, ¿no? La posibilidad de que algo sea creíble o no, además de la perfección técnica, sino vinculada al contexto del discurso. No era creíble un Macri diciendo otra cosa. Pero bueno, es un apunte para lo que deberíamos. Pero para mí era re verosímil que Macri salga unas horas antes a decir, che, bajamos a los penatos. Claro, pero es lo verosímil determinando más que la tecnología en la credibilidad del texto. Eso estoy de acuerdo, refiero, claro, ¿no? Sí, bien. Bueno. Y yo sumaría, perdón, una última cuestión. Lo que reduce también el impacto de esta cuestión es la red por la cual circuló, que es Twitter, que es una red usada por muy pocas personas, donde sí están los formadores de opinión y los intensos políticamente, pero los intensos políticamente ya tienen definido su voto. Entonces, me parece que también por esa cuestión hay ahí un dique de contención del impacto, más allá del tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Santi, gracias por este análisis desde lo mediático de unas elecciones legislativas locales. Obviamente, como ustedes bien dijeron, habrá más elecciones este año, por lo tanto, es una arista que seguiremos analizando y repensando también qué sucede no solo con los medios tradicionales, sino con los streams, con la inteligencia artificial y con la importancia de la comunicación para las elecciones. Gracias, Agus, gracias, Santi, una vez más. Éxitos totales, ¿eh? Que les vaya bien. Muy buena semana. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Abrazo grande a Santi. Pasaron aquí al aire FM La Tribu, analizando las elecciones desde una arista comunicacional.